Bueno, les doy una cordial bienvenida a estos videos, a este nuevo curso, dándoles las gracias por estar aún todavía en este proceso de formación con el Poli. Para este caso vamos a empezar a hablar sobre lo que sería el JavaScript en el caso de nosotros. Vamos a irnos desde los conceptos más básicos en la medida de lo posible. La invitación es a que todo lo que veamos lo practiquemos en la casa, todo lo que se haga aquí o lo que se pueda hacer en el momento, no te quedes solamente con lo que recibes en la clase, sino que vayas y busques en otras plataformas como SoloLearn, como W3 School, algunos ejercicios y prácticas que te puedan servir de gran utilidad para esto. No siendo más, voy a avanzar rápidamente reconociendo, para que reconozcamos algunos conceptos básicos de JavaScript. Vamos a empezar con esto que es, perdón, voy a empezar desde lo más sencillo hacia atrás. Vamos a ver, en esta clase vamos a ver lo que sería JavaScript, el hola mundo, las variables, los tipos de datos, entre otras cosas que son de vital importancia en la programación. Pues si conoces algo de JavaScript, has de saber que JavaScript se utiliza básicamente para muchas cosas de dinamismos en las páginas web. Claro, JavaScript tiene sus propios frameworks como lo son Angular, React, TypeScript, entre otras, que nos pueden servir de ayudas para la programación, ¿cierto? Pero en este caso, JavaScript en este curso que vamos a ver nos va a servir para dinamismos, trabajándolo a la par con PHP. JavaScript se utiliza tanto para web como para móvil y desktop. Es una tendencia últimamente que ha estado dando gran fortaleza al lenguaje como tal. Entonces, siempre se va a ver en la medida de lo posible en todas las plataformas, tanto web como mobile o desktop, según la necesidad del programador, claro está. ¿Qué es JavaScript? Pues JavaScript básicamente es un programa orientado, un lenguaje, perdón, orientado al cliente, interpretado y orientado a objetos, que se utiliza principalmente para crear aplicaciones web interactivas y dinámicas, principalmente para la web. Pero vuelvo y les digo, todo depende del programador. ¿Qué es orientado al cliente? Pues básicamente el navegador es el encargado de realizar el procesamiento del código. No necesita ningún compilador. Cuando hablamos de compiladores son los lenguajes que requieren un software independiente para poder trabajar con su respectivo lenguaje. Por ejemplo, Java con NetBeans, C# con Visual Studio Code, perdón, Visual Studio, pero el que tiene el icono morado, entre otros. Es interpretado porque pues básicamente se encarga de leer cada línea de código e interpretarla sobre la marcha en ejecución y es orientado al cliente también, o sea, se juntan porque a diferencia de otros lenguajes, él no tiene que esperar a una respuesta del servidor, sino que simplemente manda la respuesta en tiempo real. Además, es dinámico porque no puede generar, o sea, HTML, por ejemplo, en este caso no puede generar interacción en las páginas web, ahí está, es donde entra JavaScript que permite la generación del dinamismo. Espero haber sido entendido hasta el momento, voy a seguir avanzando. Ahí tenemos lo que es la tripleta stack, que sería CSS, HTML y JavaScript, que como lo han visto en sus cursos de diseño web, pues HTML es el esqueleto, el CSS sería la piel del HTML y el JS sería el cerebro de la tripleta. Características principales, pues es interpretado, orientado a objetos, es un lenguaje de alto nivel, multiplataformas, se utilizan muchas plataformas, la interacción HTML y CSS, gestiona eventos, bibliotecas y frameworks. Cuando hablamos de gestión de eventos es cualquier acción que se hace en una plataforma, pues es un evento, empezando desde presionar la tecla y dejarla presionada, o presionar la tecla y levantar el dedo, mover el mouse, etcétera. Son eventos en JavaScript. Igual lo vamos a ver a más profundidad en los próximos videos. Avanzaré rápidamente con esto. Ya dijimos que interpretado, pues es un lenguaje de programación que no necesita ser compilado en otros programas. Ya sabemos que es orientado a objetos y es un lenguaje de alto nivel. En el momento pues que sea necesario, ustedes pueden devolverse para mirar esta presentación. También es multiplataforma, se utiliza en muchas plataformas de desarrollo, o sea, aplicaciones híbridas por medio de React Native, frontend y backend en las aplicaciones web, de escritorio multisistema por medio de Electron, entre otras. Ya sabemos las características, gestiona eventos, ya dijimos que eran los eventos también, y los frameworks son algunas, yo Daniel, los llamo como plantillas
o herramientas que crean otros desarrolladores para hacer la vida más fácil a otros programadores. Entre esas está Angular, Vue, Node.js, React, jQuery, entre otras. ¿Cómo funciona? Pues básicamente pues tiene tres formas de trabajarse, ¿cierto? Al igual que el CSS, se puede poner en línea para llamar ciertas funciones de programación. También se puede trabajar en bloque dentro del mismo HTML o, lo más habitual, se trabaja con archivos externos que nos permiten pues ampliar nuestra programación para evitar pues tardanzas en la lectura del código. Igual eso lo vamos a ir viendo más a fondo. Esto es un poquito de historia, más o menos se inicia en el 97 y hasta la actualidad en el 2021, 2024 todavía sigue funcional. No voy a entrar en muchos detalles con esto. Básicamente se inicia con el estándar de programación o el EMAXscript es un estándar de programación que define los lenguajes que deben tener los lenguajes de programación. Fue creado básicamente por la European Computer Manufacturers Association o el EMAC para estandarizar lenguajes de programación, en este caso JavaScript. Vamos a interiorizar un poco más sobre lo que serían las formas de escritura, ¿cierto? Yo voy a mostrarles esta parte del código, igual voy a parar el video ya en cierto punto para mostrárselos desde en tiempo real. El consola o el consola como tal, pues básicamente yo lo explico como eso es utilizado, es el escribir del PSIN, yo lo llamo así, el PSIN de escribir, si ustedes tienen claridad con PSIN, es el escribir del PSIN, pero para el programador como tal. Esta consola.log o console.log se ve principalmente con un botón en una página de navegación, en una página web, y lo utilizamos los programadores principalmente para revisar los errores que puedan estar ocurriendo en el código. Pues a la hora de la verdad, un cliente no va a necesitar un console.log, pero nosotros los programadores sí. Entonces ahí es donde empieza todo nuestro trabajo como programadores. Las variables. Las variables, pues, no necesariamente tiene que, JavaScript no obliga a definir un tipo de variable, pero si usted lo quisiera hacer en un momento determinado, pueden utilizar los ejemplos que están viendo en pantalla. Si es un texto, puede simplemente colocar comillas y ya comillas vacías, ya con eso JavaScript interpreta que es texto, o un número, cero, por ejemplo, en este caso decir que es un entero, o un decimal, etcétera, etcétera, una clase, entre otras cosas que podemos utilizar en el momento. O sea, no es obligatorio darle un tipado, pero a veces pues la gente que necesita, que quiere estar acostumbrado a ese tipo de cosas, lo puede hacer en el momento determinado. JavaScript también ha estado actualizándose en los últimos tiempos y ha evitado o ha omitido un poco el punto y coma. Si lo pones no hay problema, si no lo pones tampoco hay problema, aunque a mí me ha pasado que en algunas ocasiones hay algunas cosas más o menos cuando uno está trabajando con jQuery o el Ajax que sí pone un poquito de problema. Me ha pasado. Si a otros no les ha pasado, quisiera que me compartieran pues esa situación para estar pendiente y actualizarme un poco más. Tenemos los tipos, las variables var, let, con o las palabras que estas serían el definir del PSIN, pero para JavaScript, var, let y cons. Pues el cons nos dice que es una constante que no va a cambiar en el transcurso de la programación. Let, en mi tiempo de programador, pues yo tenía let como que definía una variable de tipo más local, pero y que var era la global en mi tiempo. ¿No? Estoy hablando de lo que yo conozco hasta el momento. Si ha cambiado la situación, pues tendría que actualizarme y consultar un poco más. Pero en mi tiempo era así. Ya var está desapareciendo un poco, ya casi no se está utilizando, porque LED están tomando ambas cosas, tanto local como global, las variables. Espero no estar enredando mucho la situación y que me estén entendiendo. Ahí está incluso el ejercicio. La forma que declaran variables en el script 5 ya casi no se usa porque es de forma global y tiene las siguientes características. Ahí les voy a dejar la presentación, ya ustedes pueden ir afianzando esto. Voy a adelantar un poco más porque se está haciendo extenso el video. Y la intención es empezar a trabajar. LED a diferencia de var, permite ser más estricto en la escritura del código, implementando la prohibición de la redeclaración de variables. ¿Qué es la redeclaración? Que puedas volver a crear la misma variable en el momento. Var no era tan limitante en ese aspecto.
Y la constante, pues ya se los dije, son cosas que sabemos que no van a cambiar en el tiempo. Las variables pueden tener un alcance, tienen mutabilidad y redeclaración, eso dependiendo pues, de la necesidad del programado. Alcance, función global o local, inmutables que no pueden ser cambiadas, por ejemplo las constantes, y la redeclaración tratando de evitar pues, que se vuelvan a utilizar para otro tipo de cosas. Y creo que por el momento podemos dejar hasta aquí nuestra presentación. Listo, porque los tipos de datos ya todo el mundo los conoce, y lo que son números, strings para los textos, booleanos para las lógicas, arrays u objects, indefinidos y funciones. Con esto son cosas que igual vamos a ir mirando un poco más a profundidad en un próximo video. Hasta una próxima.